De hoy 3 de Heshvan, dice así. Aquí te vamos a poner las gafas. Ahora sí. Co- Continuamos con lo que, el comentario que el Rebbe anterior contó en nombre de su padre, que a su vez contó del Alter Rebbe, que había dicho que hay que vivir con el tiempo, vivir con la parshá de la semana. Entonces dice así, Bereishit es una cedra alegre, porque ahí está el comienzo de toda la creación. Uy, perdón. Se me... Ahí. Bereshit es una cedra alegre, aun cuando el final no es tan agradable, porque está el diluvio, ya los preparativos para el diluvio. Noah contiene el diluvio, pero el fin de semana es alegre, nació nuestro patriarca Abraham Avinu. Si bien gran parte de la parshá estamos hablando del diluvio, y eso es la destrucción del mundo, y por más de que este era el plan de Hashem, pero de todas maneras no es algo alegre. Sin embargo, termina con Abraham Avinu. La verdadera semana alegre es la que viene, Lej Leja. Todos los días de la semana se vive con nuestro patriarca Abraham, el primero en sacrificarse por difundir divinidad en el mundo. Y su sacrificio Abraham lo legó como herencia a todos los judíos. Entonces, bueno, preparémonos para esta semana. Estamos purificando al mundo y la semana que viene disfrutamos. Y la realidad es que, como hablamos ayer, que nosotros tenemos que vivir con la parshá de la semana. Y indudablemente, viviendo en este país, siempre tenemos temas que nos agobian o nos entretienen, por decir de alguna forma. Nuestros dirigentes se ocupan de que esto realmente sea así, pero en estas últimas semanas nuestro corazón y nuestra mente están en otro lado. Ya no nos afecta las elecciones, ni Milei, ni Bullrich, ni Massa, ni Bergman, ni nadie, ni el dólar, si sube, si baja. La realidad que no nos afecta, lo que más nos afecta desde que nos levantamos la mañana hasta que nos acostamos es qué novedades hay de Eretz HaKodesh, cómo está la familia, bueno, etcétera, etcétera. Todo lo que pasa ahí, que en realidad siempre tiene que ser así, porque el centro de la vida del Yehudí es Eretz HaKodesh, la Tierra Santa, Eretz Israel, pero sin embargo, también y especialmente tenemos que encontrar de los acontecimientos de la semana, que especialmente estas semanas, y especialmente esta semana estamos con todas las antenas puestas en Eretz Israel. Tenemos que encontrar también en la parshá de la semana eh, eh, temas que tengan que ver con Eretz Israel. Y vamos a encontrar unas cosas muy interesantes. Que primero, algo sencillo, lo hemos hablado en la semana, pero la Torá con respecto al Mabul dice que el motivo del Mabul, el motivo que Hashem destruyó al mundo fue el Hamas. Que el Hamas, Rashi lo explica que es el robo, la corrupción, pero es la única vez, y más aún, es la única vez que Hashem habla de destruir al mundo. Y la realidad que en toda la historia de la humanidad fue la única vez que Hashem hizo un borrón y cuenta nueva. En otras ocasiones en el mundo lamentablemente hubo destrucción, pero fue en lugares focalizados, no fue en todo el mundo como fue acá.
en realidad fue en casi todo el mundo que vamos a ver a otra cosa. Así también vemos que la parshá de la ciudad de Gaza, Gaza es Gaza, está nombrada 2 veces en la Torá, en la parshá esta. Entonces, son temas interesantes. Pero la realidad es que la pregunta es, ¿para qué necesitamos nosotros Eretz Israel? Es raro que la preguntemos en un shiur, pero ¿por qué Hashem eligió justamente Eretz Israel, la tierra de Israel? ¿Por qué el Yehudí la necesita Eretz Israel? ¿Por qué tenemos que estar ahí? ¿Por qué es algo que nos impacta tanto? Una vez cuando estábamos en Concordia, estábamos haciendo una actividad con padres, me parece que era. Entonces, estamos hablando en otras épocas, ¿eh? Sin embargo, una de las preguntas que se les hizo fue, ¿se acuerdan que había una época que había unas hojas que comprábamos todos los días que se llamaba diario? ¿Se acuerdan de eso? El diario estaba La Nación, El Clarín, La Opinión, La Razón, Crónica, qué sé yo, La Prensa. ¿Se acuerdan que había algo por el estilo? Die Zeitung también, Ah, por supuesto, Die Zeitung, Die Presse. Cuando Die llegué a Presse. Estados Unidos estaba Der Allgemeiner Journal, todavía está, pero me parece que ahora está en inglés. Y está más online que en papel. Pero en aquella época, cuando hicimos esta actividad, todavía había diario. Entonces, una de las preguntas es, ¿estás hojeando el diario? ¿No? Estás mirando así los titulares y de repente ves una noticia de Israel. ¿Qué haces? ¿Seguís hojeando y después en otro momento la lees? La gente dijo, no, todo el mundo dijo, no estaba hablando de gente observante y ni siquiera por ahí tan sionista, pero no, hay una noticia de Israel, ahí frenamos la vista y ahí al toque la leemos. ¿Pero por qué es esto? Eh, Vamos a ver en la parshá de la semana que viene, vamos a ver que Hashem le ordena a Abraham que lech lecha me'artzecha mimolatecha mebeitavija laaretz asher areka. Le da la orden y le dice, andate de tu tierra, de la casa de tus padres, del lugar donde naciste, o de donde naciste, la casa de tus padres, a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea que el primero que recibió la orden, aparentemente, de ir a Israel, podríamos pensar que fue Abraham. ¿Y por qué justo a esta tierra? En Parshat Noach vamos a ver algo sorprendente. Noach no fue, perdón, Abraham no fue el primero que tuvo la intención de ir a Eretz Israel. Eh, y vamos a ver lo que dice la Parsha de la semana. La Parsha de la semana, al final de la Parsha, después que está el Mabul, después que están todos los acontecimientos de la Torre de Babel, acá lo voy a leer textual, no nada, ni siquiera buscar Perushim, ni buscar cosas, digamos, diferentes. Un cachitito. Estoy buscando otra cosa, por eso me detengo un poquito. Miren, lo que yo les dije que Asa, ¿qué tal, José? Que Gaza, Asa, está en la parshá de esta semana, cuando habla sobre los hijos, los nietos de Noah que tuvo, dice en el capítulo, pueden anotarlo, después lo verifican.
en el Bereshit, capítulo 10, versículo 19, dice, miren lo que dice. Las fronteras de los cananeos, porque Canaán era un nieto de Noah, las fronteras de los cananeos eran desde Sidón hasta que arribes a Gerar, tan lejos como Asa, llegando a Sdom, Amorad, Maitzvoim, hasta Lasha. Vemos que Asa, Gaza, es parte de Eretz Kenán, es parte de la tierra de Israel. Esto es esto de lo que les nombré antes. Pero ahora les quiero nombrar lo siguiente. El papá después nombra toda la descendencia de Noah hasta llegar a Abraham. Los últimos versículos de la Parshá dice así, en el capítulo, si quieren buscarlo, capítulo 11, versículo 29 en adelante, que son los últimos psukim de la Parshá. Vamos a ir más adelante. Vamos al versículo 31, para no leer tanto. Terach tomó a Abraham, su hijo, a Lot, el hijo de Harán, su nieto, y a Sarai, su nuera, la esposa de su hijo Abraham, y ellos, en realidad Sarai era nuera y nieta a la vez, y ellos, Terach y Abraham, salieron con ellos, Lot y Sarai, de Ur-Kasdim para ir a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se asentaron allí. En otras palabras, Terach, vemos claramente que Terach, el padre de Abraham, tomó la decisión de ir a Eretz Canaan, a la tierra de Israel. ¿Y por qué tomó la decisión de ir a la tierra de Israel? ¿Por qué no decidió ir a otro lado? ¿Por qué se tuvo que ir? Es algo sabido. Terach tuvo 3 hijos. Uno se llamaba Nahor, otro se llamaba Harán, y otro, Abraham, Nahor, Harán y Nahor. No importa el orden. Abraham empezó con todo este tema del monoteísmo, de seguir a Hashem. Y se armó, ahí estaba el rey Nimrod. ¿Se acuerdan del rey Nimrod? El que salía al campo y miraba la estrellería, el de la canción. Bueno, ahí estaba el rey Nimrod. Y había un problema muy grande. Abraham viene y dice, todos estos son ídolos, son getchkes, ídolos. El único Dios está arriba, es Hashem. El rey Nimrod se hacía pasar por Dios. Él decía, yo soy un Dios, yo soy el que mando, yo soy el que manejo todo. Todo esto lo dice el Midrash. No es un Bobe Meiser. Está traído bien en el Midrash. Entonces, se le acababa el negocio a Nimrod. Entonces, ¿qué hizo? Fabricó un horno muy grande, público. Y dijo, lo voy a tirar a Abraham, lo voy a tirar adentro de ese horno para que se queme públicamente. Y le preguntó a Harán, Harán era el hermano de Abraham, le dice, ¿y vos con quién estás? ¿Estás con Abraham o estás conmigo? Entonces Harán no tuvo una respuesta clara. Harán era el ni. Harán pensó, si Abraham tiene razón, estoy con Abraham, y si no, estoy con el otro. También lo metieron en el horno. Harán quedó hecho ceniza y Abraham salió intacto. Terach, que era el padre de ellos, se dio cuenta que ya la cosa no podía seguir. Él ya no podía seguir de esta manera. Entonces, ¿qué hizo? Se los llevó, dijo, vámonos. Ellos estaban en un Kasdim. Vámonos. ¿A dónde vamos? A Kenan. ¿Por qué a Kenan? Ahora vamos a ver enseguida. Pero ¿por qué? Porque Kenan era una tierra que ya tenía el nombre de que era un lugar donde pasaban cosas importantes. Había cosas que había en Kenan y en otro lado.
Al final, ustedes saben, los viajes en esa época no eran fáciles. Entonces llegaron, hicieron un stop, hicieron una parada en Harán y al final se quedó ahí. Pero la intención de él fue ir a la tierra de Kenan. ¿Por qué necesitamos la tierra de Israel? ¿Por qué en general necesitamos una tierra? En realidad el que quiere la tierra es Hashem. El rey necesita tener su palacio. Y Eretz Israel es el palacio del rey. Como trae Rashi y traen otros comentaristas, que había 31 reyes y todos tenían un palacio en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque tierra de Israel es una tierra especial. Esta semana estuvo dando vuelta un maíz. Si bien las cosas negativas y todas las desgracias que pasaron o vimos o escuchamos, pero también pasan de las otras. Había muchachos que estaban en Kiryat Gat. Y ni bien, este es un maíz que estuvo dando vueltas. Se llama Agab, el muchacho. Este muchacho estaba en Kiryat Gat. Kiryat Gat no es lejos de Gaza, de toda la zona, de los kibutzim, ahí los moshavim donde entraron estos mamzeim y el Yemach Shemam Bezichram. Entonces, cuando escuchó esto, el tipo agarró su auto y se fue directo al lugar. Y cuando llegó al lugar, empezó a matar terroristas. Mató un montón de terroristas. Pero hubo uno que lo hirió, lamentablemente, y el tipo quedó herido en la tierra. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a rodar y se quedó tirado como que estaba muerto. Se hizo el muerto. Los terroristas se fueron. Pero ¿qué pasó después? Llegó el ejército. El ejército lo ve y no sabían si era uno de los nuestros o uno de los otros. Entonces, porque si era un Mejabel y el tipo estaba vivo, lo iban a liquidar. Lo estaban por liquidar y uno dice, pará, tiene tzitzit. Tenía el tzitzit puesto y por eso no lo mataron. ¿Se dan cuenta lo especial que tiene todo esto? Pero, ¿por qué la Torá acentúa todo esto? O sea, ¿qué había qué había en la tierra de Israel? Primero, ¿por qué quería ir a la tierra de Israel, entre otras cosas? Porque Sara era estéril. Y se sabía que en la tierra de Israel había una bendición especial. Y ahí las mujeres estériles podían tener hijos. Ese es un tema. Después había otro punto más, que tiene que ver uno con el otro. Traen nuestros sabios que en la tierra, que el Mabul, el diluvio, no sé si escucharon alguna vez esto, si no se van a asombrar. El diluvio fue en todo el mundo menos en Israel. En Israel no hubo diluvio. Y les voy a traer una prueba de un pasuk que dice la Torá. Si quieren anoten y después lo verifican. En la parshá de esta semana, capítulo 7, versículo, versículo 22, dice así, todo aquello, cuando dice sobre la destrucción de que todos se murieron, dice, todo de aquello que estaba en tierra seca, que tenía aliento del espíritu de vida en sus fosas nasales, murió. ¿Cómo en tierra seca? ¿Qué quiere decir tierra seca? Si estaba todo mojado, se empezó a llover por todos lados, y después se hizo un diluvio. ¿Qué quiere decir tierra seca? Explican los sabios, y esto lo traen los sabios del Talmud, dice Rabbi Yohanan, que esto se refiere a Eretz Israel. ¿Dónde había una tierra seca? Dice el Talmud, en Israel. Y otra cosa más.
acá lo que estamos haciendo en este shiur, estamos desmenuzando el texto, desmenuzando la historia. Ustedes saben la historia, que la estudiamos desde chiquitos. Noah que estaba dentro ya en el jardín de infantes nos contaban esto. Noah que estaba dentro de la teibá, adentro del arca, y quería saber si ya la tierra estaba seca o no estaba seca. Porque él tenía una ventana que daba para arriba, pero no podía ver. Entonces, ¿qué hizo? Mandó al cuervo. El cuervo dio vueltas y se volvió. Después mandó una paloma. La paloma dio vueltas y se volvió. Entonces, entre una vez y otra pasaban 7 días. Entonces, Noah sabía que si la paloma se volvió es porque todavía no tenía dónde parar. Después pasaron 7 días más y la paloma vino con una hojita de olivo agarrada del pico. Y para terminar la idea, o lo que trae la Torá, después 7 días más mandó a la paloma y la paloma no volvió. Ahí Noah ya supo que la tierra estaba seca. La pregunta del millón es, ¿de dónde sacó la paloma una hojita de olivo? Veníamos de un año de diluvio. Está bien, el diluvio fueron 40 días, 40 noches. Pero como trae la Torá, se abrieron todos los manantiales de abajo y los de arriba. Había, la correntada habrá sido terrible. ¿Y de dónde quedó algún árbol? ¿De dónde quedó una hojita de olivo? ¿Se imaginan que haya quedado algún olivo con alguna hojita? Y justo la encontró la paloma. La respuesta es sencilla. La respuesta es, así dice, esto lo trae el Midrash, ¿no? Perdón, esto lo trae el Rebe. El Rebe dice claramente, esa hojita de olivo era de la tierra de Israel. Muy sencillo, que la tierra de Israel no hubo diluvio, no hubo Mabul. Y el Ramban, el Nachmanides, que también que llegó a Israel con mucho sacrificio, dice que la tierra de Israel es el palacio del rey, es el lugar, la tierra de Israel donde podemos cumplir la mayoría de las mitzvot. Hay muchas mitzvot que estando acá no podemos cumplir. En Israel se abra el Lashon HaKodesh, ¿no es cierto? Es el ibrit está sacado de la Lashon HaKodesh. Eretz Israel es la tierra de los Nisim. El solo hecho que que Eretz Israel, todos los que estamos acá, algunos de ustedes son mayores que yo incluso, y por ahí, o más o menos, somos todos más o menos de la misma edad, conocemos de la historia contemporánea de Israel, que desde la declaración de la independencia hasta ahora pasaron apenas 75 años. Son 75 años de milagros y maravillas a pesar de todo lo que hay alrededor. Con todas las desgracias que pasaron, porque pasaron desgracias. Cuando empezó la guerra de Yom Kippur se murieron 2.000 muchachos ahí en un saque. Y ahora y otras veces. Pero de todas maneras aquí estamos. No sería natural que un país pueda subsistir con todos los lobos que tiene alrededor. Y hay toda una controversia en el Talmud sobre la tierra de Israel, sobre cómo es el que está en la tierra de Israel y cómo el que no está en la tierra de Israel, que hay cosas que se sienten solo en la tierra de Israel. Y el Rebbe Rashab lo explicó, porque cuando uno vive en la tierra de Israel, siente la divinidad, y al sentir la divinidad uno vive en otra dimensión. Cuando uno vive fuera de Israel, entonces vivimos al piteva, de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Entonces tenemos que hacer los cálculos, si nos sirve, si no nos sirve, si el dólar, si esto, si lo otro.
A pesar que los Yehudim en todos los lugares vivimos de acuerdo a la ley de la naturaleza. Pero en Israel se percibe. ¿Y saben por qué en Israel? ¿Cuál es el secreto? Que en Israel todo el mundo sabe que necesitamos de Hashem, a pesar que a veces se olvidan. A veces creen que son cosas naturales. Porque Israel no puede vivir sin lluvia. Y la lluvia la manda al de arriba. Fíjense, Egipto. Egipto tampoco tiene lluvias, pero tiene el Nilo. El Nilo cuando desborda, riega los campos, tiene los canales. Líbano, que está ahí alrededor, tiene las montañas, tiene los cedros. Siria tiene otras cosas, cada país tiene otra cosa. Israel no tiene nada. Y sin embargo, de la nada hicimos todo, Baruch Hashem. Pero fundamentalmente la lluvia, el Yehudí sabe que la lluvia tiene que venir de arriba. Y para terminar, o sea, Israel no tiene una fuente de agua, ¿no es cierto?, como tiene en otros lugares. Sin embargo, uno sabe, piden la lluvia, viene la lluvia, porque si no llueve, el agua que viene del Kineret, el Kineret empieza a bajar. El que vio en Israel sabe que el Kineret baja. Cuando llueve, sube y ahí sacan el agua. Hoy Baruch Hashem desalinizan el agua y sacan agua del aire. Bueno, son las maravillas de los Yiddish Kop que hay ahí. Pero estamos hablando de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Entonces hay que pedir a Hashem que mande el agua. Y para terminar la que es la grandeza de Israel, me tomo un minutito más. Dice que cuando el faraón, eso lo vamos a ver acá unas semanas, no bastante, más para el verano, cuando el faraón decretó que a todos los varones los iban a tirar al mar, al río, perdón, los iban a matar. ¿Se acuerdan la historia ahí antes de Pesach? Dice, Vayelech ish mi bet Levi, Vaikajet bat Levi. Y fue un hombre de la casa de Levi, y la tuvo y se casó con la hija de Levi. ¿Quién era este hombre? El hombre era Amram. ¿Y aquí con quién se casó? Con Yochebed. En realidad, Amram y Yochebed ya estaban casados. Pero cuando Amram escuchó este decreto, se separó de Yochebed. Dijo, ¿para qué tener más hijos? Para que pues lo maten, prefiero no tener hijos. Vino Miriam, la hija mayor, le dijo, vos estás decretando no solamente contra los varones, sino también contra las mujeres. Entonces fue y la tomó, se casó nuevamente con Yochebed, y ahí nació Moshe, que Moshe es el Salvador, el Mashiach de Israel de esa época. La pregunta es algo sorprendente. Yochebed era la tía de Amram. De acuerdo a la ley, un sobrino con una tía no se puede casar. Pero como esto era antes de Matán Torah, podían casarse. Era antes de que se reciba la Torah. Todavía no estaba vigente esta ley. Pero aparte de todo, ¿ustedes saben cuántos años tenía Yochebed? Yochebed tenía 130 años. Y si bien en aquella época la gente vivía más que ahora, pero no era, la gente a los 130 años, las mujeres no tenían hijos a esa edad. Entonces, ¿por qué se volvió a casar? ¿Cómo sabemos que eran 130 años? Es muy sencillo. Porque dice que Yochebed nació cuando Jacob entró con su familia, cuando entraron a Egipto. En Egipto estuvieron 210 años. Moshe tenía 80 años cuando salieron de Egipto. 210 menos 80, tenemos 130. Esa era la edad que tenía Yochebed. Entonces, ¿por qué todo esto? Que fue justamente, se casó nuevamente con ella, y la tuvo y lo tuvieron a Moshe. Porque Moshe, como explican los sabios, ¿dónde nació ella? Ella ya nació entrando a Egipto. Pero el embarazo de ella, la concepción de ella,
fue en Eretz Israel. Y la única persona de todos los que estaban ahí que fue concebida en Eretz Israel era Yochebed. Por eso Moshe tenía que nacer de esta mujer. Y por eso él fue y se casó nuevamente. La única mujer, miren qué dato. Por eso cosas que uno sabe, pero hasta que uno no lo estudia no lo tiene claro. De los millones de personas que había ahí, había una sola que fue concebida en Israel, esta era Yochebed. Acá vemos la grandeza de Eretz Israel, la grandeza de Eretz HaKodesh. Y la hermandad, la unión que estamos viendo todos estos días, de todo Am Israel, donde quiera se encuentre, a pesar de las amenazas, a pesar de esto, a pesar de lo otro. ¿Para qué hablar? Esto es lo que va a traer la salvación. Esto va a traer la redención. Esto va a traer la Yeshua, la salvación que sea Tekef Umiat Mamash, inmediatamente